Buenas tardes. Habla el ingeniero Ariel Fracalosi. Soy jefe de trabajo práctico dentro de la cátedra de Hormigón Armado 1. En la tarde de hoy vamos a desarrollar el tema cargas. Estará compuesto por un desarrollo teórico y luego veremos un par de ejemplos prácticos. El análisis de carga dentro de hormigón armado es un tema que lo tocamos muy superficialmente porque se sobreentiende que el alumno ya llega a la materia sabiendo interpretar y analizar las cargas que actúan sobre una estructura de hormigón armado. De todas formas, haremos un repaso para analizar en particular cómo actúan las cargas sobre las estructuras de hormigón armado. El objetivo que tenemos en Hormigón Armado 1 es diseñar una estructura que cumpla con su función de manera adecuada, sin colapso o mal comportamiento. Los datos necesarios para dicho diseño son los materiales que vamos a emplear y las cargas que van a actuar. Con respecto a los materiales, están bien definidos los tipos y las propiedades de cada uno. El hormigón que vamos a utilizar, nosotros vamos a conocer qué resistencia tiene y qué peso específico tiene. A su vez, el acero que vamos a emplear, también sabemos su resistencia y peso específico. O sea, con respecto a los materiales, tenemos todos los datos necesarios. Pero cuando analizamos las cargas, que son los pesos y las fuerzas que actúan sobre nuestra estructura, vamos a ver que son variables de distinta intensidad. Entonces, en un análisis estructural, el diseño estructural parte por el análisis de carga, que es el tema que debemos desarrollar hoy. ¿A qué denominamos cargas? Cargas son fuerzas que actúan sobre los distintos elementos de una estructura, produciendo sobre ellos efectos llamados solicitaciones. Se clasifican en dos grandes grupos, según su unidad de forma de actuación o según su duración. Según su unidad o forma de actuación, se la divide en superficiales, lineales o puntuales, y según su duración, en permanentes, variables o accidentales. Vamos a hacer una breve descripción de las cargas según su unidad o forma de actuación. Las cargas superficiales, como su nombre lo indica, actúan en forma distribuida sobre una superficie. En una estructura de hormigón armado, el caso más común son las losas, sobre la cual actúa una carga superficial que puede estar comprendida por el peso propio, la sobrecarga de uso, etc. Las cargas superficiales que actúan sobre una losa o sobre un entablonado, como su nombre lo indica, se expresan en unidades de fuerza sobre una unidad de superficie. En el sistema internacional tenemos newton sobre metro cuadrado o kilonewton sobre metro cuadrado. Las cargas lineales, como su nombre lo indica, actúan en forma distribuida sobre una longitud. Es el caso de la reacción de una losa sobre una viga, de mampostería sobre una losa o una viga, etc. Como ejemplo de cargas lineales, podemos nombrar la reacción de losa sobre vigas, la carga de paredes sobre viga o de paredes sobre losa. Se expresan en unidad de fuerza sobre una unidad de longitud. En el sistema internacional, newton sobre metro
o kilonewton sobre metro. Las cargas concentradas o puntuales, como su nombre lo indica, actúan sobre un punto determinado. En realidad, actúan sobre una pequeña superficie. Ejemplo de cargas puntuales, tenemos las cargas que llegan a columna. Son cargas concentradas, pero también se pueden dar cargas puntuales sobre viga, cuando sobre una viga apoya en forma indirecta a otra viga o descarga una columna. En el análisis de solicitaciones de la viga tendremos las cargas distribuidas que llegan de la losa más la carga puntual de la reacción de la viga o la columna. A su vez, sobre losas también tenemos cargas puntuales, como el caso de salas de máquina, donde la normativa nos prevé que se calculen las losas con una carga distribuida más una carga puntual. El sistema internacional determina las unidades de las cargas puntuales en newton o kilonewton. En el siguiente esquema estructural se analiza el tipo de carga que actúa sobre cada elemento estructural. Sobre las losas predominan cargas superficiales, sobre vigas cargas lineales, sobre columnas carga concentrada y en fundaciones carga superficial. Asimismo, sabemos que sobre losa pueden actuar cargas lineales, como el caso de una mampostería, o cargas puntuales, si el destino es una sala de máquina. A su vez, en vigas también tenemos la posibilidad que actúen cargas puntuales, como el caso del apoyo indirecto de una viga o el apego a una columna. En el grupo B de cargas según su duración están las cargas permanentes, denominadas con la letra D en este reglamento. Son las cargas que actúan durante toda o la mayor parte de la vida útil de un edificio. Se generan por el peso propio de los materiales que la componen. Ejemplo, piso contra piso, paredes, peso propio de la estructura, etc. Las cargas permanentes se hallan multiplicando el peso unitario o específico del material utilizado por las dimensiones del elemento considerado. Por ejemplo, si queremos hallar la carga permanente de una losa o el peso propio de una losa, multiplicamos el espesor de la losa por el peso unitario del hormigón. Los pesos unitarios de los materiales los obtenemos del CIRSO 101 del capítulo 3, cargas permanentes. Y el espesor de la losa debería ser dato. Es importante que cuando hagan los cálculos utilicen las unidades para no multiplicar, en este caso por ejemplo, el espesor en centímetros con el peso unitario en metro. De esta manera evitamos errores de cálculo que luego arrastran en todo el ejercicio. Entonces, para obtener el peso propio de una losa debemos multiplicar el espesor en metro por el peso unitario del hormigón, que en nuestro caso es 25 kN sobre metro cúbico, y obtenemos una carga permanente superficial en kilonewton sobre metro cuadrado. El siguiente gráfico representa la variación lineal de las cargas permanentes con respecto al tiempo. El incremento lineal representaría el proceso constructivo del edificio. Una vez que se termina la obra, las cargas permanentes permanecen prácticamente invariables en el transcurso del tiempo. Las pequeñas fluctuaciones corresponden a un cambio de piso, a una remoción de carpintería, a una demolición de una mampostería, pero en general la estructura o el peso total de la estructura permanece invariable durante la vida útil. La siguiente tabla
corresponde al CIRSO 101 del capítulo 3, carga permanente. En ella uno puede sacar los pesos unitarios de los materiales que utilizamos para el análisis de carga. Como podrán ver, ahí está teja de vidrio sin estructura sostén, 0,45 kN sobre metro cuadrado. Ya directamente nos da la carga por superficie. Coloqué esta tabla en particular porque fue una de las primeras impresiones que hizo el CIRSO y donde se puede observar que el peso unitario del hormigón es 24 kN sobre metro cúbico. Este valor se corrigió y en la actualidad se usa 25 kN sobre metro cúbico. Si ustedes utilizan la normativa actual, no deberían tener este problema. Pero cuando rendimos un examen final o un parcial, hay alumnos que siguen utilizando 24 kN sobre metro cúbico. O es que usan la tabla vieja o se guían por el CIRSO anterior que sí usaba 24 kN sobre metro cúbico. Continuando con las cargas según su duración, tenemos cargas variables denominadas con la letra L. Son las cargas que no tienen una posición fija en el edificio y su magnitud es variable con el tiempo. Se llaman también sobrecargas o cargas vivas. Las cargas variables L se originan por la operación y el uso del edificio y están directamente relacionadas con el destino del local. Por ejemplo, dentro de las cargas variables pueden estar las personas que usan el local, los muebles que hay en dicho local, la mercadería que se acopia, si es una librería, los libros, archivos, cochera, etc. En el siguiente gráfico se pueden ver la variación de las cargas o sobrecargas o cargas vivas en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, podríamos considerar que al principio tenemos el local con una cierta sobrecarga de muebles. Luego la sobrecarga aumenta porque ingresan, por ejemplo, en un aula los alumnos. En la mitad del curso se retira un grupo de alumnos, entonces baja la sobrecarga viva y al final de la clase se retiran todos los alumnos y también se pueden retirar parte de los muebles, entonces la sobrecarga disminuye. Esa sobrecarga es variable a lo largo de la vida útil del edificio y no es permanente. Los valores de sobrecarga o cargas vivas resultan de postular situaciones altamente desfavorables, de tal manera que las probabilidades de superar dichas cargas durante la vida útil del edificio sean prácticamente nulas. Estos valores de sobrecarga se lo obtienen de estudios estadísticos. La norma y reglamento de construcción establece valores mínimos a considerar de sobrecarga sobre las estructuras que estamos analizando. Por eso es importante en la memoria de cálculo dejar bien establecido cuál es la sobrecarga y el destino con el cual se calculó o dimensionó el local. Por ejemplo, en el reglamento CIRSO 101 se establece que la sobrecarga para un local comedor es 2 kN sobre metro cuadrado. La siguiente tabla corresponde al CIRSO 101, capítulo 4, sobrecarga de diseño. En ella están contempladas la sobrecarga de uso que debemos emplear dependiendo del destino de nuestro local. Para el caso de gimnasios, debemos utilizar una sobrecarga uniforme de 5 kN sobre metro cuadrado. En el caso de hospitales, salas de operaciones y laboratorios, una sobrecarga uniforme de 3 kN sobre metro cuadrado. Asimismo, nos pide que consideremos una carga concentrada de 4,5 kN.
Siguiendo con las cargas, dependiendo su duración, tenemos las cargas accidentales. Son cargas transitorias que actúan durante tiempos breves, pero cuya intensidad puede tener valores importantes para una estructura. Como ejemplo de cargas accidentales podemos nombrar las cargas por impacto, que se la designa con una letra I, las cargas de lluvia, que se la designa con una letra R, las cargas de construcción, que están contempladas dentro de una normativa nueva, el CIRSOC 108, las cargas de viento, denominada con una letra W, la de sismo, con una letra E, y la de nieve, con una letra S. Cargas por movimiento del suelo, que eso ya se lo analiza en un proceso de interacción suelo-estructura, que no contempla en esta cátedra, y las cargas por cambio de temperatura, T, o también cargas ambientales. Un ejemplo de cargas por impacto se analiza cuando se calculan tribunas. En una tribuna actúa el peso propio, la sobrecarga de los espectadores y a su vez el impacto que genera cuando los espectadores saltan al mismo tiempo. Esa carga debe ser tenida en cuenta en el dimensionado de la estructura. Cuando las estructuras son muy esbeltas y tienen este fenómeno de impacto, se analiza una siguiente posibilidad, que es la frecuencia, que la estructura entre en frecuencia con la frecuencia del salto de los espectadores. Ya es un estudio mucho más avanzado que hoy en día también se tiene en cuenta. Otro caso de cargas por impacto se da en los puentes. Tenemos cargas por impacto sobre el tablero, que está generado por el tráfico de vehículos, especialmente de camiones, o la posibilidad del impacto de una embarcación sobre las pilas del puente. Otra carga accidental es la carga de viento, denominada con la letra W. Estas cargas se obtienen del CIRSOC 102 y actúan sobre viviendas, carteles, antenas, edificios de gran altura, etc. Las cargas por temperatura T, por lo general, pocas veces son tenidas en cuenta en estructura de hormigón armado, pero que generalmente nos dan dolores de cabeza, porque no estamos habituados a tenerlas en cuenta, y sí se manifiestan con una intensidad muy elevada en el caso, por ejemplo, de un riel de ferrocarril. También se nos puede dar el caso en una estructura de una nave industrial donde tengamos previsto un puente grúa y coloquemos rieles, las vigas testeras donde apoya el puente grúa. Por lo general tiene una longitud entre 100 y 150 metros, sin junta. Cuando hay grandes cambios de temperatura, como en el Chaco, estos elementos sufren una dilatación o una contracción importante que me pueden generar esfuerzos o solicitaciones no previstas y generar fallas estructurales importantes. Otra carga accidental es la carga por temperatura. Como se ve en el ejemplo, la dilatación de un riel genera esfuerzos elevados de dilatación o contracción a medida que varía la temperatura durante el día o durante las estaciones del año. Una estructura más cercana que podemos ver nosotros en una nave industrial son las vigas carrileras de un puente grúa. Al tener una longitud de 100-150 metros, los valores de dilatación y contracción
son de importancia y genera esfuerzos significativos sobre nuestra estructura de hormigón armado. Las cargas sísmicas E se obtienen del CIRSOC 103. Dentro de la normativa se encuentra un gráfico donde está sectorizado la República Argentina en 5 zonas. La zona 0, muy reducida, que comprende Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, que son zonas sin riesgo sísmico. Luego está contemplado la zona 1, reducida, la zona 2, moderada, la zona 3, elevada, y la zona 4, muy elevada. En cada caso, a partir de la zona 1 a la zona 4, se debe tener en cuenta para el análisis de carga las cargas sísmicas. Las cargas de nieve S están contempladas dentro del reglamento CIRSOC 104, en cuyo reglamento está sectorizado la República Argentina en las zonas donde hay que considerar este efecto. Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes son zonas que no están afectadas por las cargas de nieve. Sí, toda la cordillera y el sur de la República Argentina. Una vez que terminamos de analizar las cargas permanentes y la sobrecarga de uso, debemos hacer la superposición de cargas. Para el dimensionamiento de la estructura se debe considerar la situación más desfavorable, que resulte de combinar todas las cargas actuantes. El reglamento CIRSOC 201 establece que, como mínimo, se deben analizar las siguientes combinaciones y da un listado de 7 combinaciones de carga, donde actúan carga permanente, fluido, temperatura, sobrecarga de uso, empuje de suelo, sobrecarga de viento, sobrecarga de nieve, de lluvia, etc. Y da una serie de combinaciones que debemos tener en cuenta a la hora de analizar nuestras solicitaciones. Para el análisis de la superposición de carga, en hormigón armado 1, vamos a analizar las cargas D, cargas permanentes, las cargas L, sobrecarga, y un grupo de cargas A como cargas accidentales. Por lo general, en hormigón armado 1 se consideran las cargas mayoradas y las cargas sin mayorar. Las cargas sin coeficiente de seguridad están dadas por las cargas permanentes y la sobrecarga de uso. Con estas cargas vamos a llegar a las fundaciones y nos permitirán determinar las dimensiones de la base, ya que el estudio de suelo nos da un valor de tensiones admisibles. Y si trabajamos con cargas mayoradas, vamos a lograr una sobredimensión de la fundación. Las cargas totales con coeficiente de seguridad que vamos a utilizar en hormigón armado 1 van a ser de 1,20 de las cargas permanentes y 1,60 de la sobrecarga, como lo establece el CIRSOC. Como conclusión final de la unidad cargas, debemos resaltar la importancia que tiene realizar un buen análisis de cargas permanentes y sobrecarga. La seguridad de nuestra estructura está asociado a los factores de mayoración que aplicamos a las cargas permanentes y a la sobrecarga. Un mal análisis de carga podría ocasionar una sobredimensión de la estructura o el colapso de la misma.
Muchas gracias.